bendiga, mis amados hermanos y amigos, familiares, vecinos que en esta hora están con nosotros. Le damos gracias al Señor por esta grata oportunidad que nos permite una vez más de poder estar conectados a través de estos medios de las redes sociales, haciendo todo lo posible por mantenernos en ese contacto primordialmente con Dios y luego con cada uno de nuestros hermanos, amigos, vecinos, familiares que toman el tiempo para compartir con nosotros. Como dije unos días atrás, este momento, este día usted puede o pudo haber tomado una decisión diferente en cuanto a decidir estar con nosotros o hacer otra cosa. Sin embargo, ha decidido compartir con nosotros y le agradecemos en gran manera y le damos muchas gracias al Señor por esta grata oportunidad. Así que damos la bienvenida a todos, esperando que una vez más nosotros podamos gozarnos en la palabra del Señor. Quiero recordarle que cuando analizamos el contexto bíblico de la palabra del Señor y nos dejan saber la palabra de Dios, la importancia que conlleva la palabra de Dios, lo que aprendemos, cómo somos instruidos, cómo somos educados, cómo somos beneficiados de la palabra del Señor. Recuerde que el Señor dijo, mis palabras, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Cuando escuchamos su palabra, cuando somos nutridos, alimentados por la palabra del Señor, recibimos esa vida, esa fortaleza. Y yo quiero recordarle que hay diferentes maneras de cómo enseñar la palabra del Señor. Pero una de las formas que a mí me gusta enseñar la palabra es tipo estudio, donde podamos de todos los contextos bíblicos poder traer algunas referencias para que veamos lo que la misma palabra nos dice al respecto, dependiendo del tema que escojamos o que el Señor nos dirija a hablar. Siempre me gusta recopilar de la palabra del Señor lo que está escrito, porque considero que una de las cosas, una de las verdades es que la palabra de Dios no se contradice y que la palabra del Señor se explica a sí mismo, sobre todo en el contexto bíblico, dando las enseñanzas y la instrucción que verdaderamente debemos tener. Así que es mi forma de enseñar. Otros enseñan de otra manera, otros lo hacen tipo de predicación, escogen un verso y de ahí predican y hablan y explican y todo eso es bueno, es palabra del Señor. En mi caso, pues yo lo hago en forma de estudio, en forma de enseñanza, para que podamos estudiar, para que podamos ver. Y como yo he considerado que la palabra misma nos dice que esta palabra del Señor es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, con tal de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces mi inclinación siempre es buscar lo que dice la palabra del Señor para poder presentarlo. Quizás no sea una persona que pueda quizás tener una de las mejores explicaciones concerniente a los versos, pero hacemos lo posible y le pedimos siempre al Señor que nos ayude para que cuando proyectemos su palabra y traigamos su palabra y hablemos de su palabra, lo podamos hacer de la mejor manera posible. Recuerde que cuando hablamos debemos hablar conforme a la palabra del Señor. Así que si hablamos conforme a la palabra, es mi deseo y es mi forma y es mi inquietud de siempre traerle lo que dice la palabra del Señor. Así que quiero que por favor entiendan que esa es mi forma principalmente de traer las enseñanzas bíblicas, esperando que sea de bendición a su vida. Si alguna sugerencia, alguna opinión, si algo usted quiera decir, pues entonces nos puede llamar, comunicarse conmigo y entonces podemos hablar y
poner las cosas en su lugar, porque a paz nos ha llamado el Señor. También quiero exhortar a aquellos hermanos y a personas que a veces pues están viendo en vivo. Recuerde que estamos tratando, haciendo lo posible por proyectar la enseñanza. Yo no sé lo que usted escribe, porque los teléfonos no están, la forma en que los teléfonos están programados, solamente lo ve la persona que está tratando con ellos. Así que yo no sé cuando usted dice amén, cuando dice Dios le bendiga, adelante, nada de eso lo veo más luego, después que termino la enseñanza, cuando visualizo el celular. Así que le voy a pedir que simplemente pues ponga por ahí un amén, ponga un like si usted quiere, o la forma de poner corazoncito o alegre, sea lo que sea, y permítame enseñarle, permítame proyectar la palabra, permítame hacer lo que siento hacer y deseo hacer, y que Dios nos ha encomendado para hacerlo, y disfrute de la palabra del Señor. No tan solamente sabemos que esta es la única iglesia que está proyectando la palabra del Señor en estos días a través de estos medios de las redes sociales. Hay otros también predicadores, pastores, de los cuales también tienen la verdad del Señor, de las cuales pues cuando usted lo está escuchando, la enseñanza nuestra también puede sacar ese tiempito y ser edificado o edificada e instruido o instruida por lo que la enseñanza que nos dan algunos predicadores de la palabra del Señor. Simplemente le digo, tenga cuidado, porque no todo lo que vemos en las redes sociales pues tiene lo que se llama la verdad de la palabra. No se deje llevar por los conflictos que a veces surgen dentro de las redes sociales, uno diciendo una cosa, otro hablando de lo mismo contrario. Concéntrense en la verdad que usted ha recibido del Señor, la verdad del Señor. Manténgase firme y yo le garantizo que se va a mantener fortalecido y fortalecida espiritualmente. Quiero recordarle que en el día de ayer pues tomé un momentito improvisto, no estaba planificado, y quise hablarle un poquito ayer de ciertas cositas en el Señor, y les estuve hablando con relación a el tema Jesús calma la tempestad, y aquellos que pudieron sintonizar pudieron aprovechar por lo menos la mayoría de la enseñanza. Lo que surgió al final fue pues tuvimos problemas con las cargas de nuestros teléfonos y lamentablemente pues no pudimos terminar, pero ya estábamos ya finalizando la enseñanza. Y lo que me gustaría es, antes de entrar a la enseñanza, escuchar algunos cánticos, y antes de entrar a la enseñanza que vamos a tener, continuar en esta noche, me gustaría continuar leyendo los versos que le estaba leyendo en el día de ayer, en el libro de Romanos capítulo 8, donde creo que llegamos por ahí, donde en el verso 37, por ahí donde mencionamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estábamos hablando sobre la importancia de recordar que tenemos la palabra de Dios. Note bien, tenemos la palabra de Dios, pero escucha bien, también tenemos la presencia del Señor. Cuando Jesús se encontró siendo provocado a ayudar a aquellos discípulos que estaban en la barca, donde ellos estaban un poco temerosos, el Señor pues le dejó saber cuando le dijo, pero ¿y qué pasa con la fe de ustedes? En otras palabras, yo le había dicho a ustedes que vamos a pasar al otro lado, y lo que había que hacer era confiar en lo que Jesús había dicho. Pero fíjense, a todos nos pasa que cuando vienen momentos, sobre todo cuando más necesitamos recordar las palabras del Señor, en ocasiones no vienen a nuestra mente. Quizás por medio de la turbación o la adversidad por la cual estamos pasando, nos priva, nos cohíbe de que pensemos en lo que el Señor ha dicho. Pero algo que me llama la atención es que quizás pues a nosotros se nos puede olvidar, como a ellos, lo que dijo Jesús, y en ese momento no estar en nuestra memoria. Y quizás no nos acordamos del Salmo 91, cuando viene el momento difícil, que el Señor pues cuando habitamos en el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra
del Omnipotente. Quizás en el momento de la dificultad no nos acordamos del el Salmo 23, donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quizás en el momento difícil no nos acordamos de el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quizás en el momento de la dificultad nos pasa como a los discípulos, se le olvidó la palabra que Jesús dijo. Pero entonces a nosotros nos puede pasar igual. Pero de la misma manera que le surgió a los discípulos en medio de la tempestad, cuando notaron que quizás no se acordaron de lo que dijo Jesús, pero sí se acordaron de que la presencia de Jesús estaba con ellos. Y eso es algo que yo quiero que usted y yo no nos olvidemos. Que quizás en el momento difícil no nos podemos recordar de los versos y mucho menos recordar dónde se encuentran. Y a veces quizás por medio de la turbación quedamos encerrados quizás en el temor y el problema y la dificultad, y nuestra mente como que queda cerrada y nuestra memoria no puede traer a nosotros esos versos de confort, de promesa, de ayuda, de que el Señor ha dicho que estará con nosotros, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y nos puede suceder a todos, pero algo que nunca nos debe pasar es olvidarnos que la presencia del Señor está con nosotros. Que si se me olvidó el verso, o se me olvidó la palabra de conforte, o la palabra que pude haber profesado, confesado de fe, pero no olvidarme de que Jesús está con nosotros y está conmigo. Que en ese momento es el momento de clamar, de venir a Él, de pedirle y humillarnos delante de su presencia. Así que quise finalizar lo que le había mencionado y en el verso 37 del capítulo 8 del libro de los Romanos es cuando terminó nuestro hermano apóstol Pablo hablándole a los romanos, diciéndole que en el verso 37, antes, cuando habla de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada, en estos tiempos, en los momentos que estamos pasando de epidemias y de pandemias y de pestes y de todas estas cosas que han venido, entonces el apóstol Pablo le reasegura a los romanos la importancia de reconocer que ante todas estas cosas, le dice en el verso 37, dice: antes, note bien, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores, pero note bien, no por nosotros mismos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, verso 38 dice: por lo cual, oiga bien, tenía una seguridad el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro, note bien, por lo cual, por esta razón, estoy seguro de que ni la muerte, note bien, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que en medio de la circunstancia, en medio de lo que pueda estar surgiendo, aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué le está diciendo el apóstol? Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que cuando vengan todas estas situaciones a nuestras vidas, tenemos que estar seguros en aquel que todo lo puede. Que podemos
tener victoria y que podemos alcanzar lo que el Señor dijo que podíamos alcanzar por medio de Él. Porque todo es por medio de Él. Él le dijo a los discípulos en el capítulo 15 de San Juan, el 14 le dijo, no tengáis miedo, no llegan al extremo donde se preocupen, al extremo donde pierdan el control. Y entonces le dice en el capítulo 15 que Él era la vid y los discípulos eran los pámpanos. Y le dijo más luego, separado de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no lo vamos a lograr, pero con el Señor lo podemos alcanzar porque esa es su promesa. Recuerde, quizás no nos acordamos de los versos y de los capítulos y de la escritura en el momento difícil, pero recuerde que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, y que Él no nos va a dejar y que Él no nos va a desamparar. Y que por esa razón podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, entonces no voy a temer a lo que me pueda o quiera hacer el hombre. Así que en esta hora yo quiero que te quedes con esta enseñanza. El final de lo que comenzamos ayer con relación a Jesús calma la tempestad. Él está contigo, tenemos su palabra, recuerda, y tenemos su presencia. Así que es tiempo de confiar, es tiempo de esperar, porque después que salgamos de todo esto, vamos a mirar hacia atrás y nos daremos cuenta que el que estuvo ahí, sosteniéndonos y ayudándonos, fue el Todopoderoso Dios, en el cual hemos creído y en el cual hemos confiado. Qué bueno es el Señor cuando pasamos por estos momentitos difíciles en nuestra vida. Recuerde que podemos venir al Señor y ser sumergidos en su presencia, y aunque no hayan problemas y dificultades, todavía necesitamos siempre estar sumergidos en su presencia. A veces el camino se hace un poquito pesado, a veces se hace un poquito difícil, pero no obstante podemos sustraer de la presencia del Señor esa fuerza y esa vitalidad que necesitamos. De acuerdo al capítulo 6, verso 10 del libro de los Efesios, el apóstol Pablo dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él podemos tener la vitalidad que necesitamos. En Él está todo lo que nos hace falta para poder hacer la voluntad del Señor como el Señor desea. Quiero dejarles saber que al finalizar, si usted tiene alguna petición de oración, por favor, nos las puede enviar, pero quiero mencionar algunos nombres que ya tenemos disponibles, y es que el martes nos notificó Milton Joel, pide oración por él y su familia, sus hijos, y vamos a estar orando por él y su familia. Vamos a estar orando por la familia de nuestra hermana Miguelina, que ellos también han tenido un poquito de dificultad familiar, falleció un familiar de ellos, así que vamos a estar orando por fortaleza. Vamos a estar orando también por, ¿se acuerda los jovencitos que le pedimos oración? Timothy, que tiene 14 años, y también Matthew, que tiene 16 o 17. Ellos contractaron esta enfermedad del virus, y vamos a estar orando, continuar orando por ellos. Continuamos también orando por hermana Lucy Marrero, su familia, Luis, y la familia allá en el norte, allá en en Chicago, donde pues falleció la hija de nuestro hermano Luis, y vamos a estar orando mucho por ellos para que Dios les dé la fortaleza. Continuemos orando por la mamá de nuestra hermana Miriam Bonet y su familia allá en el norte. Continuemos orando por la hermana Maritza y su familia, y la petición que ella nos hizo recientemente para que oramos sobre todo por su nieto.
Oremos por la vecina de nuestra hermana Sara, continuamos orando por ella, para que el Señor le siga dando fortaleza. Continuamos pidiendo de parte de mi esposa y mi persona y la familia Malavé, por la familia Malavé en el norte, que también pues están pasando por momentos difíciles, pero sabemos que nuestro Señor puede hacer lo que solamente Él puede hacer. Y oramos por todas las necesidades. Si usted tiene alguna petición, por favor, que no ha sido mencionada, por favor envíela mientras estamos enseñando, y al final estaremos orando por todas estas vidas para que el Señor dé la fortaleza que solamente Él puede dar. Eso es lo que debemos de hacer, inclinarnos a Dios y venir ante su presencia, reconociendo que Él tiene el poder y tiene toda la autoridad, y no hay lugar a duda que Él nos va a sostener y nos va a ayudar en los momentos difíciles. Así que en esta hora pues damos la bienvenida una vez más a todos los hermanos que nos están sintonizando y aquellos que van de ver esta programación más luego ya grabada. Les damos muchas gracias por estos momentos. Esperamos en esta hora gozarnos en el Señor y poder disfrutar de la enseñanza de la palabra del Señor. Y vamos a continuar hablando bajo el tema que hemos comenzado a hablar en estos días con relación a la oración, la necesidad de orar siempre. Así que en esta hora quiero pasar a la enseñanza y vamos a hacer lo posible, posiblemente que terminemos hoy, si no, pues continuamos hasta el domingo. También queremos por este medio felicitar a todas las madres, por si acaso se nos queda alguna, a todas las damas, a todas las madres de la iglesia, las que no son pertenecientes de esta iglesia. Le agradecemos su labor, agradecemos lo que usted hace una labor muy hermosa. Dios la ha escogido para hacer aquello que realmente nadie puede hacer. Así que le agradecemos. Un abrazo a todas las damas y a todas las madres. Felicidades en este fin de semana. Esperamos que la pase bien con su familia y naturalmente, como usted sabe, no podemos quizás llevar las mismas programaciones que todos los años llevamos en este lugar con las damas, pero sí ya pronto, tan pronto todo esto finalice, vamos a estar haciendo una celebración y ahí le vamos a incluir a usted, porque usted tiene una gran importancia en la creación de Dios en nuestras vidas, y por eso es que en esta hora pues le abrazamos y le deseamos lo mejor. Oramos por usted para que el Señor le siga dando la fortaleza. Así que disfrute su día, disfrute su tiempo, es bien merecido. Muchas gracias por ser lo que eres en el Señor y en nuestra familia. Te amamos mucho. Vamos a continuar con la enseñanza en esta hora y vamos a pasar al título rapidito que quiero mencionarle. En el título yo lo que hice fue que le añadí hoy, para el día de hoy, un poquito más en el título. Vamos a estar hablando de la oración, pero entonces vamos a estar hablando sobre la necesidad, oiga bien, la importancia y los beneficios de la oración. Significa que tenemos que reconocer que la oración es una necesidad. Segundo, que conlleva una importancia, una gran importancia. Y lo tercero es que cuando oramos y hacemos como dice Dios en su palabra que hagamos, hay garantía que hay beneficios. Y a través de los escritos sagrados lo vemos, un sinnúmero de contextos bíblicos que nos enseñan que hay beneficio cuando se ora, que hay beneficio y Dios responde cuando nosotros nos inclinamos y nos humillamos delante de Él y le pedimos en oración. Así que el título es la necesidad, la importancia y los beneficios de la oración. Pero quiero llevarlos a donde nos quedamos el martes, que estábamos hablando sobre Cornelio, y quiero llevarlo al verso que está por aquí, donde lo vamos a ver, donde Cornelio estaba orando, y entonces vemos cómo el Señor comienza a hacer en Cornelio algo particular, algo glorioso. Y yo quiero que antes que se me pase por alto, dejarles saber que porque Cornelio oró y sus limosnas, pero su oración fue recibida ante Dios y, oye bien, fue reconocida, respondida en una forma extraordinaria. Porque por medio de la oración de Cornelio,
Dios utilizó su método para entonces lograr llevar a cabo, note bien, la salvación a Cornelio, a los suyos y a los que él había reunido en aquel lugar. Y luego la promesa de la persona del Espíritu Santo, que había sido prometida desde el libro de Joel, capítulo 2, y luego a través de los escritos sagrados, vemos la promesa de Dios. Eso lo recibió Cornelio, y eso lo recibió los que estaban con él, su familia y los suyos, por causa de que Cornelio sacó tiempo para orar y hablar con Dios. Note lo que nos dice el verso. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, note bien, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Significa que cuando Cornelio oraba, Dios estaba escuchando a Cornelio. Que cuando Cornelio sacó tiempo para hablar con Dios, Dios sacó tiempo para escuchar a Cornelio. Y mire lo que dice, note bien, que ahora Dios envía a su ángel, y ahora Cornelio tiene lo que se llama una experiencia angelical con el ángel del Señor, y recibe instrucciones, y recibe de cómo es que va a hacer las cosas, porque no tan solamente el ángel le recordó que sus oraciones y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios, sino que ahora le da unas instrucciones donde van a ser de gran beneficio para él y para los suyos. Van a recibir salvación, van a ser, note bien, de acuerdo a la palabra, los primeros gentiles que en el Nuevo Testamento recibieron la salvación, la promesa del Espíritu Santo, la bendición gloriosa de venir a ser parte integrante, legítimos de la familia de Dios, por una oración. Porque Cornelio sacó tiempo para orar. Dios comenzó a hacer grandes cosas en él y grandes cosas en los suyos. Note lo que dice la palabra del Señor ahora. ¿Cómo y dónde debemos orar? ¿Cómo y dónde debemos orar? Primera Timoteo 2:8 dice nuestro hermano apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar. ¿Se acuerda que lo mencioné? Que a veces nosotros pensamos que hay lugares, que ahí es donde solamente se puede orar, porque ahí es donde solamente Dios quiere que oremos, y que ahí es donde solamente Dios nos va a escuchar. Le he venido comprobando y probando bíblicamente que cuando oramos podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier horario, en el horario conveniente o necesario para orar a Dios. Así que yo quiero que usted se quede con esta doctrina bíblica y no crea que ahora, porque no podemos estar en el templo, y como dijo el Señor, su casa, casa de oración será llamada, no porque no podamos venir al templo y estar reunidos para orar y hablar con Dios, significa que no podemos hablar con Él. Yo le mencioné en las enseñanzas anteriores, usted puede orar donde quiera, en su trabajo, en su vehículo, en la calle, en la oficina del doctor, donde quiera que usted esté, en el templo, donde quiera, escoger el lugar que pueda ser el preciso en ese momento, el conveniente, y usted y yo podemos sacar el tiempo para hablar con Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esta es la enseñanza. Quiero pues que los hombres
refiriéndose a todos los hermanos, a todos los que van a orar a Dios, como Dios dice que lo hagamos. Oren, ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar. Ahora bien, orar en todo lugar, ahora Él pide que lo hagamos de cierta forma. Por eso le mencioné que cuando oramos tenemos que orar, hacer lo posible para que oremos conforme a como está establecido. Ahora el apóstol Pablo, mire lo que dice: que los hombres oren en todo lugar, pero que oren como levantando manos, note bien, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Significa que cuando oremos no debe haber en nosotros, en ese momento, en nuestras vidas, un corazón lleno de ira o de contienda o dificultades, de enojo, de sentir equivocado en contra de alguien, raíces de amargura, odio y todas estas cosas que en ocasiones se apoderan de nuestras vidas si no tenemos el cuidado. Que cuando oremos, que cuando levantemos las manos, y levantar la mano significa venir ante Dios con nuestra vida y reconocer que vamos a hablar con el Creador. Pablo recomienda y dice, de acuerdo a la palabra nos enseña, que cuando lo hagamos no deben haber en nosotros este tipo de situaciones cuando oremos. Porque una de las cosas que hace estorbo en nuestra oración es cuando hay rencor, ira, raíces de amargura, contiendas y un sinnúmero de cosas carnales que a veces toman o quieren tomar el control de nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo nos dice que cuando oremos, oremos en todo lugar y que oremos levantando manos santas, con un corazón limpio, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso fue que el Señor enseñó que cuando estemos orando ahí, aprovechar la oportunidad, porque si hay algo en contra de alguien, antes de esperar que Dios haga algo en nosotros, tenemos que nosotros tener ese corazón limpio de venir al Señor sin tener nada que pueda interrumpir esa comunión y esa intimidad con Dios. Pablo nos enseña que podemos orar en todo lugar y que cuando lo hagamos levantemos las manos santas como gente santa de Dios, sin ira ni contienda, porque la gente santa de Dios se cuida en airarse y en estar en contiendas. Y hay cosas que bíblicamente, de acuerdo al libro de Gálatas, cuando son permitidas y practicadas en nosotros, nos exentan de entrar al reino de los cielos. Hay un sinnúmero de cosas que nos dice el apóstol Pablo. Así que hay que tener cuidado. Nos manda a que levantemos nuestras manos. Oremos en todo lugar con un corazón limpio. Y si hay algo, dijo el Señor, que haya que perdonar, aprovechar en esa oración y pedir que esa vida, esa persona, sea perdonada. Así nuestras oraciones serán recibidas. Así nuestro Dios, dijo el Señor, que nos perdonaría cuando nosotros también le pedimos que el Señor nos perdone. Así que es importante mantener esto en mente. Note lo que dice ahora en cuanto a los enfermos. ¿Qué debemos hacer cuando alguien está enfermo? ¿Debemos orar por esas personas? ¿Debemos interceder por esas vidas? Mira lo que dice Santiago. En cuanto a los enfermos, Santiago 5, 14, 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando con la gente de la iglesia, está hablando con los hermanos en la fe. Pues entonces mira lo que dice. Llame a los ancianos, y está hablando de los líderes, las personas que Dios escoge, capacitadas y espirituales, para hacer este tipo de labor. Dice a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué deben hacer por él? Por el enfermo. Oren por él. Note la forma, el protocolo y el sistema que nos enseña
Santiago. Cuando estamos en la iglesia, alguien pide la oración, pues oramos por él, porque esto es lo que dice nuestro hermano Santiago. Nos enseña, utilizando ¿a quién? A los ancianos, a los líderes, a las personas capacitadas y espirituales. Nota bien, orando por él, por esa persona. Luego dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dos cositas que se hacen cuando se ora, cuando se va, hay alguien enfermo, oramos principalmente. Y lo segundo que nos dice Santiago es que lo unjamos con aceite. El aceite es tipo de la unción, el aceite es tipo de lo que siempre se ha venido utilizando, y cuando usted lee la Escritura, se utilizaba para cuando habían también personas con llagas y enfermos. El aceite también era utilizado. Si usted busca en el libro de uno de los evangelios, cuando Jesús nos estaba hablando de aquel que salió a Jericó y cayó en el camino, que pasó el sacerdote, no le hizo caso, pasó el levita, no le hizo caso, pero luego pasó un samaritano, dice que lo atendió. ¿Qué fue lo que le puso? De acuerdo a lo que dice la Biblia, vino y aceite, porque era la forma en la cual se curaban a los enfermos. Entonces ahora Santiago nos dice, dentro de la forma de ministrarle a las personas en cuanto a la enfermedad, primero dice, oren por él o por esa persona. Segundo, úngalo con aceite. Y lo tercero es que todo lo que se haga siempre en el nombre del Señor. Porque en ese nombre es donde está el poder. En ese nombre es donde está la autoridad. En ese nombre es como hacemos todas las cosas. El apóstol dice, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de Él. Así que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Le mencioné unos días atrás con relación a Juan y a Pedro cuando fueron al templo. Se encontraron aquel hombre cojo al frente de la puerta del templo. ¿Qué le dijeron? Pues mira, no tenemos plata y no tenemos oro. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ese es el nombre. Por causa de ese nombre es que se corresponde a todo lo que se hace. A ese nombre es que está sujetada todas las cosas, en el nombre de Jesucristo. Por eso es que aún las enfermedades, cuando escuchan ese nombre, tienen que someterse al nombre de Jesús. Cualquier situación que pueda estar surgiendo en nuestra vida, el nombre de Jesucristo contrarresta todo, y es el nombre del cual nosotros debemos utilizar. Y cuando dice nombre, no simplemente utilizar el nombre, sino cuando se utiliza el nombre, se está utilizando la autoridad del Señor, se está utilizando el método que el Señor dijo que había que hacerlo. Acuérdense que el libro de los Hechos nos enseñan de unos jóvenes que quisieron reprender unos demonios en el nombre de Jesús, que conocía a Pablo. Y los demonios le dijeron, sabemos quién es Pablo y conocemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, porque ellos no tenían la autoridad que Jesús le da a aquellos que le sirven y a aquellos que le aman, aquellos que han venido arrepentidos ante Él para recibirle como Salvador. Tan pronto usted recibe al Señor, usted recibe la autoridad del Señor, y usted tiene ahora el derecho de utilizar el nombre poderoso de Jesucristo en cualquier situación que usted entienda que hace falta el poder de Dios manifestado. Así que las enfermedades, liberación de demonios, personas que en ocasiones son cautivas y son dominadas y poseídas por poderes de las tinieblas. El nombre de Jesucristo tiene poder para echar fuera todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. Así que todo lo que hagamos, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a utilizar esa autoridad. Vamos a utilizar lo que Él dijo que podíamos hacer. De este verso nada más podemos estar hablando un gran rato, un gran número de horas, porque en este centralizado el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo. Hermano, dentro de todo eso
hay unas enseñanzas poderosas y maravillosas. Si me da el tiempo uno de estos días, voy a preparar una enseñanza para que usted y yo veamos lo que es el nombre del Señor. No es cualquier cosa, no es cualquier nombre. Es el único nombre en el cual hay poder y autoridad. Es el nombre que los demonios respetan. Es el nombre que cualquier adversidad, recuerde lo que le mostré en el día de ayer con relación a la tempestad. Cuando la tempestad escuchó, aleluya, la palabra de Jesús, se tuvo que aquietar. El viento se aquietó, las olas se aquietaron, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Y toda la humanidad y todo lo creado por Dios reconoce la autoridad del Hijo de Dios, reconoce la autoridad de nuestro Salvador. Así que, ¿qué nos dice nuestro hermano Santiago? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Pues mire lo que hay que hacer. Llame a los ancianos, a los líderes de la iglesia, a los que espirituales, oren por él. ¿Qué van a hacer? Ungiéndole con aceite, pero lo van a hacer en el nombre del Señor. Mire lo que dice, verso 15. Y la oración, note bien, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe, la oración con confianza, con creencia, con reconocimiento que en el Señor hay poder. Acuérdese, aquel hombre que tenía el centurión que tenía a su siervo enfermo. Cuando vino donde el Señor a pedirle al Señor para que fuera y lo sanara. O sea, para que lo sanara, el Señor le dijo, yo voy para allá, no te preocupes. Le dijo, no, tú no tienes que venir a mi casa. Tú no tienes que venir a mi casa. Simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Reconocimiento del poder de Jesús, de su palabra gloriosa, de que Él tiene el poder y tiene toda la autoridad. ¿Y qué surgió? El siervo del centurión quedó sano. ¿Por qué? Porque Cristo dio la palabra. Cristo, Él tiene el poder. En ese nombre glorioso hay poder. Entonces la oración, dice ahora, de fe, que dice, salvará al enfermo. En otras palabras, lo va a librar de su enfermedad. ¿Y qué dice? El Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a levantar. Y si hubiere cometido pecados, si ha sido, note bien, por alguna razón, porque en la antigüedad había una forma de pensar de que todo el que pecaba era porque estaba enfermo. O sea, que todo el que estaba enfermo era porque había pecado, y que porque había pecado era que estaba enfermo. Entonces, cuando se tocó al apóstol, a nuestro hermano Santiago, presentar la oración por los enfermos, le recordó y le dijo, bueno, si ustedes creen que por alguna razón el enfermo está enfermo porque ha pecado, pues entonces mira lo que va a pasar. Tan pronto la oración de fe se lleve a cabo, el Señor va a salvar al enfermo y el Señor lo va a levantar. Y si es que ha cometido pecado, si es que está enfermo, note bien, porque ha cometido pecado, mire lo que va a surgir, el Señor se lo va a perdonar. Significa que el Señor le va a dar, note bien, por medio de la oración de fe, y por medio, permítame regresar, ¿por medio de qué? De orar por los enfermos, llamar a los ancianos que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe que se haga por ese enfermo, dice, el Señor lo va a levantar, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esa es la garantía que dice nuestro hermano Santiago que va a surgir cuando se lleva a cabo como dice el Señor. ¿Ok? Ahora bien, no podemos forzar a Dios ni decirle cuándo y cómo lo va a hacer. La labor nuestra es hacer lo que dice la palabra. La labor del Señor la hace Él. Entonces, la labor nuestra es poner en práctica, orar por el enfermo,
ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor, y la oración que hagamos de fe va a salvar al enfermo, el Señor lo va a levantar, y si hubiere cometido pecados, van a quedar perdonados. Significa que ahora el Señor, por medio de la oración a los enfermos, el Señor hace dos cosas. Podemos decir tres, pero una de ellas tiene la misma enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor lo va a salvar. Número uno, lo va a levantar. Y lo tercero es que lo va a perdonar. Note la importancia de lo que es la oración por los enfermos. Está bien ahora. Confesión unos a otros. En el mismo libro, el apóstol Santiago nos dice que ahora debemos nosotros, ¿qué? Confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Pero no confesar nuestras ofensas, sino que orar unos por otros. Cuando oramos unos por otros, ¿qué dice Santiago? Para que seamos sanados. Quiere decir que la oración que hagamos cuando confesamos nuestras ofensas los unos a los otros, y esto de ofensa uno por los otros significa si yo le ofendo, usted me ofende, o si yo he ofendido a alguien y necesito a alguien que me ayude en mi situación, confesarle y dejarle saber a usted, o usted me deja saber a mí lo que usted ha hecho para que yo le ayude. Mire lo que dice nuestro hermano Santiago: confesar las ofensas los unos a los otros, note bien, y orar unos por otros. Orar unos por otros. ¿Para qué? Para que entonces seamos sanados. ¿Qué significa? Que la ofensa causa un sentir como si fuera una enfermedad, considerada, de acuerdo a nuestro hermano Santiago, como si fuera una enfermedad. Necesitamos sanidad, porque cuando nos ofenden o cuando ofendemos, causamos heridas, causamos sentir equivocado, causamos tristeza. Y yo siempre he creído la herida corporal es más fácil sanar que la herida en el interior. Es más fácil sanar una cortadura en la piel que sanar un sentir de ofensa o de herida en nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos dice? El método para poder resolver es confesar los unos a los otros, orar los unos por los otros, para que entonces podamos ser sanados. Entonces, ¿qué dice? La oración, note bien, la oración eficaz, determinante, constante, con fe, con entusiasmo, haciéndolo de esa forma, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra puede significa lo que se alcanza mucho cuando nosotros oramos. Alcanzamos el objetivo que deseamos, sobre todo el objetivo que quiere Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que hay solución cuando hay ofensas. No deben surgir las ofensas, porque si tenemos cuidado, no estamos ofendiendo. Pero surgen, y yo creo que por eso fue que el Señor estableció de cómo solucionar o resolver el problema de las ofensas, porque Él sabía que entre sus discípulos y en nosotros y en el ser humano iban a surgir ofensas. Y a veces uno nos ofende y nosotros ofendemos a otros, sea intencional, voluntario o involuntario, sea por equivocación, sea por mala interpretación. De alguna forma nos convertimos en ocasiones en ofensores. ¿Y qué nos dice la Biblia? Este es uno de los métodos de resolver el problema de ofensa. Y el Señor nos viene diciendo, en lo que hemos estudiado en estos días, nos viene diciendo cómo es que hacemos las cosas. Perdonando cuando estamos orando. Amén. Entonces también nos sigue diciendo, por su palabra, la forma en que debemos hacer las cosas.
¿Por qué Él quiere que confesemos nuestras ofensas? ¿Por qué Él quiere que oremos los unos a los otros? ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestro corazón no tenga nada en contra de nadie. No hay mejor manera que vivir con un corazón lleno de paz, donde nadie tenga nada en contra de nosotros, ni nosotros en contra de nadie. Esa es la unidad que Dios quiere, la armonía que Dios desea que tengamos todos los que vivimos en esta tierra, sobre todo aquellos que servimos al Señor. Nota lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. En cuanto a nuestras prioridades, nota lo que dice el apóstol Pablo a los romanos: en lo que requiere diligencia, aquello que requiere importancia y que le demos prioridad, Él nos dice que no seamos perezosos, sino que dice que seamos fervientes en espíritu, fervorosos, activos, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Entonces nos dice en el verso 12 tres cositas de las cuales son de suma importancia que debemos darle prioridad. Estar siempre gozosos en la esperanza. Tenemos una esperanza viva, una esperanza garantizada, una esperanza de la cual no podemos ni debemos dudar. Entonces debemos gozarnos en esa esperanza, en las promesas del Señor. Número 2, ¿qué dice? Debemos ser sufridos en la tribulación. Cuando venga el momento de la tribulación, no debemos estar buscando querer justificarnos o buscar formas y métodos para no pasar por lo que está determinado o tiene que surgir en nuestra vida. Aprender a lo que es sufrir, aprender a sufrir dentro de la tribulación, aprender a tratar las situaciones como se deben tratar bíblicamente y como el Señor nos manda. Entonces lo primero es que debemos estar gozosos en la esperanza. Lo segundo, sufridos en la tribulación. Pero lo tercero, que nos dice el apóstol, que debemos ser constantes, continuamente, perseverantes en la oración. Esas deben ser nuestras prioridades. Yo le llamo lo que necesitamos en esta tierra para viajar en esa jornada que tenemos como gente de Dios. Reconocer que hay una esperanza de parte de Dios viva, dice el apóstol, y que podemos estar gozosos en ella. Debe producir gozo en nuestras vidas. Segundo, que debemos ser sufridos cuando venga la tribulación. No esquivarla, no buscar defendernos en una forma fuera de orden, sino confrontarla en el nombre del Señor. Y número 3, que dice constantes, perseverantes, orando, como dijo el apóstol Pablo, sin cesar, manteniendo una vida de oración, de comunicación constante delante del Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor? ¿Por quién y por qué debemos orar? ¿Por quién y por qué? ¿Por qué y por quién debemos orar? Esto lo dice el Señor Jesucristo, note lo que Él dijo. Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, ¿se acuerdan lo que dice el libro los primeros capítulos del libro de Apocalipsis? Nos habla de las 7 iglesias, de los 7 pastores. A la final de cada iglesia que le habla, le dice: y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, dice a las iglesias. Entonces aquí el Señor le dice a vosotros, ustedes que están oyendo, oiga lo que le dijo: amad a vuestros enemigos. Le voy a decir algo que el Señor dijo, que si nosotros no somos dirigidos por el Señor, es muy difícil que nosotros lo hagamos. Si no nos determinamos a poner en práctica la palabra del Señor,
esta parte que nos enseñó el Señor que debíamos hacer, que es la conducta nuestra, de acuerdo al libro de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. El libro de Apocalipsis dice que el lino fino, ¿sabe lo que es? Son las obras justas de los santos, las acciones justas de los santos. Así que cuando le hablen de lino fino, la vestimenta de la iglesia, recuerde que la vestimenta de la iglesia son acciones rectas y justas que Dios ha mandado a que llevemos a cabo. No es una vestimenta que la gente le llama por ahí. Está hablando de acciones. El lino fino, resplandeciente, que va a tener la novia, la esposa del maestro, la iglesia, son las obras justas de los santos. Eso es lo que describe la palabra del Señor. Así que miren lo que nos dice el Señor ahora, porque fíjense, puedo mencionarle, a nosotros se nos hace fácil orar por el que se lleva bien con nosotros, por el que nos trata bien, en el cual no hemos tenido quizás ninguna diferencia, en el cual siempre comparte nuestra fe, aquel que no nos ha hecho daño, aquel que nos defiende, aquel que busca lo mejor para nosotros. Qué fácil se nos hace hablar con Dios y mencionar sus nombres cuando oramos. Pero mire lo que dice nuestro hermano mayor, nuestro Salvador Jesucristo. Mire lo que él dice, Lucas 6, 27, 28. Pero a vosotros, los que oís, os digo, primero, amar a vuestros enemigos. ¿Usted cree que eso es fácil? Sin la ayuda del Señor, sin el amor del Señor. Por eso es que Pablo dice que el amor del Señor se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Si Él no hubiera puesto su amor en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, créame que esto y llevarlo a cabo es bastante complicado hacer. Porque a todos nos gusta amar a quien nos ama. Cristo mismo dijo, si amamos a quien nos ama, los gentiles, los que no conocen a Dios, también hacen lo mismo. Pablo dijo en cierta ocasión, aunque amando más, seamos amados menos. Y el mensaje y la enseñanza y la doctrina del amor, recuerde que no es una opción, es un mandamiento. Cristo no dijo, he aquí yo le doy una opción, que se amen los unos a los otros. No, Él dijo, aquí yo doy un mandamiento. Y cuando se concierne a mandamiento, el mandamiento conlleva dos cosas. Exigencia de ser cumplido para poder ser bendecido. Castigo por desobediencia al mandamiento que está establecido. Entonces cuando Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Él? El amor entre los hermanos y la gente de fe tiene que ser lo principal. Pero entonces, cuando se concierne a amar a nuestros hermanos que están de acuerdo con nosotros, es fácil. La pregunta es cuando tenemos que amar a un enemigo. Un enemigo es aquel que no está a favor de nosotros. Un enemigo es aquel que nos hace daño. Un enemigo es aquel que está buscando perjudicarnos. Un enemigo es aquel que donde mamá decía, mi abuelita decía, donde le ve a uno la cabeza le quiere ver los pies. O donde le ven los pies le quiere ver la cabeza. O sea que el enemigo es aquel que está en contra, que murmura, nos critica, habla mal de nosotros, nos hace daño. Enemigo significa que no es nuestro amigo. Y por ese, dijo el Señor, tenemos que amarlo. Entonces dice, hacerle bien ahora a los que los aborrecen. ¿Usted piensa que eso es fácil? Hacerle bien a aquella persona que nos aborrece. Es un enemigo. Recuerde también, mire lo que dice ahora el Señor, verso 28, bendecid a los que os maldicen.
Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. Pablo dice en Romanos, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No paguéis mal por mal a nadie. No maldigamos, dice el apóstol, somos herederos de bendición. Así que cuando nos maldicen hay que bendecir. Nos habla del Señor Jesús, creo que el apóstol Pedro, nos da una referencia con relación al Señor, de cómo Él cuando estaba aquí en la tierra, lo maldecían, pero no maldecía para atrás. Él bendecía, nos dejó un ejemplo. Y luego dice la Biblia, que encomendaba a Dios, al Padre, al Creador, todo en su vida. Porque Él quiso e hizo, logró hacer la voluntad del Señor. Y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice Pedro. Bendecid a los que os maldicen. Y luego dice, note bien, ora por los que te calumnian. Ora por aquellos que nos calumnian. Orar por aquellos que escuchamos y sabemos que nos destruyen el carácter, que no se percatan que cuando abren su boca y sus labios y pronuncian palabras negativas, palabras de daño, están perjudicando al ser humano. Difaman el nombre de las personas. Ponen el testimonio de las personas por el piso, porque quizás estuvieron en desacuerdo en algo y en vez de aprender a llevar las cosas a Dios y esperar en Dios, escogemos mejor abrir la boca y los labios para decir cosas negativas, cosas que traen, lo que dicen, calumnias hacia las personas. Cosas que en la gran mayoría son mentiras. Porque si es calumnia no puede ser verdad. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero mire lo que nos manda el Señor, a que oremos. A que oremos por aquellos que nos calumnian. Entonces nos dice, amar a los enemigos, hacer bien a los que aborrecen, a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Note bien lo que manda el Señor hacer. No es que contestemos o hagamos de acuerdo al mal que nos hacen. El libro de Proverbios dice, nunca le contestes al necio de acuerdo a su necedad para que no vengas a ser como él. Para que el necio reconozca que está erróneo. Entonces tengamos cuidado, que es lo que nos está enseñando el Señor. Porque si el enemigo no nos ama y nosotros no lo amamos, nos estamos poniendo en el mismo nivel. Si nos aborrecen y nos aborrecemos, no hay diferencia. Si nos maldecimos porque nos maldicen, no hay diferencia. Si cuando nos calumnian deseamos y no oramos por ellos para que Dios tenga misericordia, tampoco estamos cumpliendo. Ahora bien, permítame mencionarle algo que un principio en esta última parte, cuando dice orar por los que os calumnian. Aquellos que nos calumnian, somos llamados a orar a Dios por ellos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tipo de oración es la que vamos a hacer a Dios por ellos? ¿Cómo vamos a orar? Porque la oración fácil sería, Señor, nos están calumniando, pues mira, toma ventaja, encárgate de ellos y haz lo que, quítale la vida,
quítale esto y dale una enfermedad y maldícelo. No, yo creo que la oración que está pidiendo el Señor es que Dios tenga misericordia sobre aquellos que nos calumnian o sobre aquellos que calumniamos a los demás. Entonces, ¿qué nos está mandando el Señor? A que seamos diferentes, a que si no nos aman, amar, que si nos aborrecen, hagamos el bien, que si nos maldicen, podamos bendecirles, que si nos calumnian, oremos por ellos. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Déjale todo en las manos del Señor. Deja que sea Dios el que se encargue. Usted y yo nos encargamos de amar a los enemigos, de hacerle bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Lo otro se lo dejamos a Dios, para que sea Dios el que haga lo que solamente Él sabe y puede hacer. Cuando analizamos la vida de Saulo de Tarso, cómo se comportó Saulo de Tarso con la iglesia del Señor, que tuvo que Dios confrontarlo, el mismo Señor confrontarlo camino a Damasco y dejarle saber que él estaba persiguiendo al Señor cuando perseguía a la iglesia. Dice la historia que él maltrataba. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba ahí. Saulo de Tarso se convirtió en un enemigo de Dios y de la iglesia. Y estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, pero es mi opinión, que no faltó un creyente del Señor, una creyente, orar para que Dios le quitara la vida. Sin embargo, el plan de Dios era diferente. ¿Cuál era el plan de Dios? Salvar a Saulo de Tarso y convertirlo de un perseguidor a un predicador de la palabra. Y por causa de lo que hizo Dios en la vida de Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo, el ministro del Señor especialmente para los gentiles, hoy podemos nosotros disfrutar de 13 cartas, 13 epístolas doctrinales para todas las áreas de nuestra vida, de cómo podemos servir a Dios, conocer a Dios, servirle y hacer su voluntad. El hombre que pensaron, que algunos quizás dijeron, es mejor que Dios lo quite. Cuando él fue a Damasco, que Dios le habló a Ananías para que fuera a orar por Saulo, el mismo Ananías le dijo al Señor: Señor, tú sabes que este hombre es terrible. ¿Cómo le ha hecho daño a los hermanos? ¿Qué le dijo Dios? Vete y ora por él. En otras palabras, haz lo que yo te mando hacer, que yo tengo un plan para Saulo de Tarso. El plan de Dios para Saulo de Tarso no fue matarlo, aunque era un enemigo de Dios y un enemigo de la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, yo estoy seguro que había una iglesia que estaba orando a Dios para que Dios hiciera algo, y Dios lo hizo. No lo hizo quizás como algunos pensaron, y no lo hizo como quizás algunos creemos en esta hora, que Dios lo pudo haber quitado, aniquilado. Sin embargo, Dios lo que hizo fue que lo salvó y lo convirtió en un instrumento en las manos de Dios. Recuerde que cuando alguien nos hace mal, nosotros no sabemos lo que Dios tiene para esa vida. ¿Sabe cuántas personas testifican después que conocen a Cristo lo terrible que eran, lo malo que eran? Se levantaban en contra de Dios, de las iglesias, del cuerpo de Cristo, hablaban mal, haciendo cuantas blasfemias hacían. Sin embargo, cuando vienen al Señor, testifican de cómo Dios
su gracia los ha alcanzado. Entonces tengamos cuidado, porque cuando tenemos enemigos, lo que nos manda el Señor es a que los amemos. Y cuando nos aborrecen, que le hagamos bien. Y cuando nos maldicen, que le podamos bendecir. Que cuando nos calumnien, oremos por ellos. Note lo que dice ahora Mateo 5:44. Jesús hablando de lo mismo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad. Note bien, ahora el Señor dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay personas que buscan hacerte daño, hacernos daño. ¿Qué dice el Señor? Vamos a orar por ellos, por aquellos que nos ultrajan. El apóstol Pedro dice que cuando uno no camina en la forma que algunos quieren que uno camine, en la forma mundana y pecaminosa, dice que nos ultrajan, nos tratan de hacer daño, nos perjudican, nos ponen a un lado, hacen un sinnúmero de cosas. Pero mira lo que dice el Señor: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen, y aquellos que te ultrajan y te persiguen, ¿sabes lo que debemos hacer? Vamos a orar por ellos. Si creemos que Dios tiene el poder que dice Dios que tiene, entonces ¿por qué debemos preocuparnos? Yo sé que no es fácil humanamente hacerlo, pero si nos ponemos en las manos del Señor, lo podemos lograr. Recuerda que mientras dependa de nosotros, somos llamados a estar en paz con todos los hombres. Note ahora lo que dice la oración de Daniel. ¿Qué dice la oración de Daniel? Cuando Daniel oró allá en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, esta situación es cuando él, como hombre de Dios, como profeta de Dios, como una persona íntegra ante Dios, se da cuenta que Dios había profetizado por medio del profeta Jeremías 70 años, de los cuales Dios iba a hacer ciertas cosas, y donde había una expectación de que el pueblo reconociera que Dios había hablado, que su palabra se había dejado. Y entonces mira lo que hace Daniel. Daniel comienza a darse cuenta y ve que de lo que Dios había hablado, de lo que Dios había establecido, se había olvidado el pueblo. Se habían apartado. No estaban haciendo las cosas como decía lo que Dios había establecido. Ahora mire lo que hace Daniel. Dice en el verso 3 del capítulo 9: y volví mi rostro a Dios el Señor, note bien, buscándole como en oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza. ¿Qué significa esto? Las cosas que se utilizaban cuando la gente venía ante Dios a buscar el favor de Dios, a arrepentirse ante Dios, a buscar que Dios extendiera su mano de misericordia, de amor y de ayuda, la mano de perdón. Ahora Daniel reconoce, y mire lo que dice: me volví, en otras palabras, me mostré, vine ante Dios. Volverse significa regresar de donde a veces estamos caminando. Me volví, dice, volví mi rostro a Dios. En otras palabras, me incliné a Dios, al Señor, buscándole. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo es que se busca a Dios? Se busca a Dios en oración, se busca a Dios en ruego, se busca a Dios en ayuno, se busca a Dios en cilicio y se busca a Dios en ceniza. Se rasgaban los vestidos en la antigüedad en forma de humillación. David fue uno que también durmió en ceniza cuando su hijo, antes de morir, estaba enfermo. Era una práctica de humillación. Pero note lo primero que usa: oración, ruego, ayuno, cilicio, ceniza. Esto lo hizo Daniel. Este hombre Daniel, si usted lee la historia en el libro de Daniel, usted encuentra, este hombre era un hombre de oración. Esto era un hombre de oración. Cuando el rey allá con los jóvenes quisieron hacer lo que iban a hacer con los jóvenes, ahí se pusieron de acuerdo y oraron. Cuando se pusieron de acuerdo los gobernadores para buscar, encontrar un error, una falla en Daniel, y cuando usted lee la historia, usted encuentra que dice que no pudieron
porque Daniel no tenía vicio, no estaba contaminado con nada. Y como no encontraron cómo acusarlo, por envidia y por celo y por querer hacerle daño al profeta Daniel, se fueron por causa de su creencia y motivaron al rey para que estableciera que los próximos 30 días o por 30 días nadie orara a otro Dios si no fuera al Dios pagano. Y dice la Biblia que Daniel, cuando escuchó lo que se estaba diciendo, se fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén. ¿Qué significa eso? Reconociendo el Dios al cual él había creído. Recuerda que él está en Babilonia, él está en cautividad. Abrió las ventanas que daban hacia Israel, reconociendo su origen, de dónde él viene, el Dios en el cual él creyó. Y dice la Biblia que allí se arrodillaba 3 veces al día. 3 veces al día oraba Daniel. ¿Cuándo? Siempre. Se lo voy a comprobar que era siempre. Le voy a comprobar que Daniel no oró 3 veces porque vino el problema y la dificultad a su vida. Él no dijo, bueno, ahora si es verdad que hay problema y dificultad, déjame ignorar, como algunos de nosotros que cuando tenemos problemas es cuando nos acordamos de Dios. Cuando viene el momento difícil es cuando queremos venir para que Dios haga en su poder y transforme la situación. Pero en ocasiones nos olvidamos de Dios. Por eso es que gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, en las buenas, en las malas, en todo tiempo. La Biblia dice que cuando Daniel escuchó el edicto, se fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba, nota bien, 3 veces al día como lo solía hacer antes. La palabra solía significa acostumbraba. Quiere decir que Daniel no oró 3 veces al día cuando comenzó la prueba, la dificultad o la adversidad. Daniel mostró que era un hombre de oración, aunque no tuviera los problemas que le vinieron. Por eso fue que Dios lo libró, por eso fue que Dios lo guardó, por eso fue que Dios envió su ángel cuando lo echaron en aquel foso de los leones, que dice la Biblia que cuando sacaron a Daniel no tenía rasguño, no tenía nada en su cuerpo, los leones ni lo tocaron. Sin embargo, dice la Biblia que aquellos hombres que acusaron a Daniel fueron echados en aquel foso, óigame, y no acabaron de llegar abajo cuando ya los leones lo habían destruido. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Es la misma cisterna, es el mismo foso, es la misma fosa, es el mismo lugar donde echaron a Daniel, echaron a los demás. ¿Cuál es la diferencia? Que allí había un hombre de oración, que había allí un hombre que amaba a Dios, que allí había un hombre que temía al Creador de todas las cosas, que allí había un hombre que había comprendido que a Dios no se le habla solamente cuando hay problemas, que con Dios se le habla siempre y se mantiene una íntima y comunión con nuestro Dios. ¿Qué hizo Daniel? Y con esta historia vamos a finalizar. Que dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Lo buscó como en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Que dice en verso 4, oré ¿a quién? A Jehová. ¿Quién? Espérense, vamos a entender eso ahí. Oré a Jehová. ¿Quién? No cualquier Dios. Oré a Jehová mi Dios. Porque si tenemos a Dios y Él es nuestro Dios, siempre tenemos que reconocerlo como que Él es mi Dios. Él no es cualquier Dios. Él puede ser el Dios de fulano, el Dios de sutano, el Dios del pastor, el Dios de los oficiales, el Dios de los hermanos, pero Él es mi Dios. ¿Qué está diciendo Daniel?
Yo tengo una comunión íntima con mi Dios. Permítame, Daniel nos enseña que la responsabilidad principal nuestra, cuando tenemos una relación con Dios, es nuestra, no de los demás. Cuando Él le tocó orar por causa de lo que vino a Él, dice que Él se arrodillaba 3 veces al día. Ahora cuando Él ve la situación de la falta del cumplimiento y del reconocimiento de lo que Dios había establecido por medio del profeta Jeremías, ahora, ¿qué hace Él? Él viene delante de Dios. Y mire lo que hace. Oré a Jehová mi Dios, e hice confesión. Una de las cosas que conlleva la oración cuando venimos ante Dios es reconocimiento cuando le hemos fallado. No vengamos delante del Señor. Y le voy a mostrar lo que dice Daniel, porque a veces queremos venir justificados, como que lo hemos hecho, como que somos los mejores, como que somos los favoritos de Dios. Y por favor, una de las cosas que conlleva la oración cuando venimos ante Dios es el reconocimiento, es el confesar, es el venir delante de Dios y decirle: Señor, hemos fallado. Cada vez que usted encuentre algo en esta palabra del Señor y usted se da cuenta que en esta palabra hay algo que nosotros debíamos atender y debimos obedecer y no lo estamos haciendo, lo primero que debemos hacer es, cuando venimos ante la presencia de Dios a orar, cuando nos humillamos delante de Él, es reconocer que no estamos cumpliendo con lo que Él ha establecido. Y si en alguna forma, sabiendo lo que Él dice, una vez lo practicábamos, pero lo dejamos de hacer, también se requiere que cuando vengamos al Señor, primero que vengamos al Señor, oremos al Señor, y segundo, que reconozcamos que hemos fallado. Eso nos va a ayudar para que el Señor restablezca esa comunión que tenemos con Él, esa relación que de alguna forma u otra se perjudica. Escuche lo que dice Isaías capítulo 59, verso 2. Usted sabe lo que oculta, lo que hace que los ojos de Dios no vean y que los oídos de Dios estén cerrados. El verso 1 dice que la mano de Jehová no se ha cortado, está extendida para salvación. Pero el verso 2 dice: sabe lo que hace interferencia, sabe lo que estorba, sabe lo que no nos permite tener esa relación y unidad con el Señor, es el pecado. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de no reconocer a aquel que nos ha salvado, aquel que vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia. Por no reconocer que en realidad nosotros sin Él nada podemos hacer. Y que aún teniéndolo a Él, tenemos que reconocer que si no tenemos cuidado también fallamos. En Isaías dice que es lo que hace ocultar el rostro de Dios, que es lo que hace que no podamos tener esa intimidad y esa comunión. Es el pecado. El pecado hace división entre Dios y nosotros. Entonces, cuando venimos al Señor, ¿qué nos está diciendo Daniel? Oré a mi Dios, ¿y qué hice? Hice confesión. Y mire la confesión que hace. Ahora, Señor Dios grande, lo primero que comienza es a reconocer la grandeza de Dios. Porque si lo primero que hacemos: oh, Señor, tú sabes que yo he pecado, vengo para que me perdone. No. Vamos primero a decirle: Señor, a reconocer su grandeza, a reconocer quién es Dios, reconocer que Él es lo que Él dice que Él es y nosotros somos lo que Él dice que nosotros somos, y que sin Él no lo podemos. Entonces lo que dice:
Dios grande, digno, no te primero, ahora Señor, lo reconoce como Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios no tiene responsabilidad de guardar pactos con nadie si no se guarda su palabra. Él no está responsabilizado a corresponder a lo que a veces nosotros queremos que Él haga, sin primero demostrar que tememos a Dios, que Él es el Señor, que Él es un Dios grande, que Él es merecedor de que se le tema, se le respete, se le obedezca, que se guarde el pacto con Él como Él dice que debemos hacerlo. Porque de Él no tiene problema para cumplir lo que ha prometido. Dice la Biblia que nosotros somos infieles. Él permanece fiel. Note lo que dice. Que Dios guarda ¿qué? El pacto y la misericordia. ¿Con quién lo guarda? Con los que le aman y con los que guardan sus mandamientos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todas nuestras vidas. Pero la demostración de que le amamos consiste en la obediencia a su palabra. Cristo dijo: el que me ama, mis mandamientos guarda. Y el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Quiere decir que el amor a Dios está conectado con la obediencia a su palabra. Yo puedo decir todos los días que yo amo a Dios. Yo puedo escribir en las redes sociales que yo amo a Dios. Yo puedo predicar de que yo amo a Dios. Yo puedo tratar de convencer a las personas y aún a Dios quererlo convencer de que lo amo. Pero si no estoy obedeciendo su palabra, yo no lo estoy amando. Yo lo estoy diciendo que lo amo, pero no estoy haciendo lo que Él dice que debo hacer para garantizarle que en realidad lo amo. ¿Amas al Señor? Porque si amas al Señor, tienes que estar haciendo todo lo posible por guardar su palabra. Si no estás guardando la palabra, si no estamos guardando lo que dice el Señor, no lo estamos amando. Estamos siendo mentirosos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. Porque el que dice que ama a Dios y no hace la voluntad de Dios, por lo menos se sacrifica por agradar a Dios de la mejor manera posible. ¿Cómo puede amar a Dios si no está guardando su palabra? Note bien que dice ahora en el verso 5 Daniel: hemos pecado, esta es la confesión, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando usted y yo nos apartamos de los mandamientos y de las ordenanzas del Señor, mire lo que dice nuestro hermano Daniel que somos: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado. Significa que todo esto es la categoría cuando nosotros no estamos cumpliendo y guardando los mandamientos que Dios ha establecido. ¿Qué dice el verso 6? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, aquellos de los cuales Dios envió para dejarles saber las verdades de Dios. No quisieron obedecerle. En este caso se refiere al profeta Jeremías, que Dios lo utilizó para dejar aquellas 70 semanas y lo que Dios había establecido. Y ellos no quisieron seguir. Note bien
No sé cuál sería la razón en cuanto a preferencias personales, pero es posible. Vamos a poner unas posibilidades. Es posible que dijeron: Jeremías, estamos cansados de escucharlo. Jeremías sigue profetizando. Jeremías sigue hablando de Dios. Jeremías sigue diciendo: así dice Jehová. Y llegaron un momento quizás donde en su vida dijeron: ¿para qué hacerle caso a lo que dice este profeta? Al desobedecer lo que decía el profeta, que estaba siendo dirigido por Dios para hablar la palabra de Dios, note lo que hicieron: desobedecieron a lo que Dios había establecido. Ten cuidado cuando no obedecemos a aquella persona la cual Dios ha escogido para ministrar en nuestra vida, por la situación que sea, y no nos percatamos que dejamos de obedecer el principio de Dios por causa de tener algún sentir en contra de la persona. Esa pudo haber sido la posibilidad. Otra posibilidad pudo haber sido que el pueblo estaba extraviado, olvidado de Dios, y no le interesó en nada de lo que Dios había dicho a través del profeta. Porque cuando hay rebeldía, hay desobediencia, sea el profeta que sea el hombre que sea la mujer que sea, que Dios utiliza para hablar de nuestra vida, nos mantenemos en rebeldía. Pero tan pronto decidimos hacer la voluntad de Dios, ¿sabe lo que surge? Si nos predica un niño las verdades de Dios, las obedecemos, porque hay un corazón dispuesto a agradar y servir al Señor. Que dice Daniel: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre, nota bien, en tu nombre hablaron. Ellos hablaron porque Dios había dicho a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. El mensaje estaba dado de parte de Dios. Y quiero que miremos este último verso en la historia de Daniel. Note bien lo que él dice. Cuando nosotros venimos ante Dios a pedirle al Señor, no podemos venir con un corazón justificado, soberbio, como que Dios pues tiene que someterse a lo que yo diga. Y recuerde, se lo mencioné unos días atrás, no hay mejor forma de ganarnos el corazón de Dios y su misericordia, su perdón, su ayuda, cuando venimos con un corazón humillado. Un corazón humillado, contrito y humillado, como dice el salmista, es el corazón que cuando viene a Dios reconoce dos cosas. Reconoce que Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Segundo, ¿sabe lo que reconocemos? Que nosotros sin Él absolutamente nada podemos hacer. Eso es humillación. Entonces mire lo que dice nuestro hermano Daniel en este último verso que vamos a leer. Ahora le dice a Dios en el verso 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. La oración que estaba hablando. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, como había quedado desolado, como estaba la situación. Note bien. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre estaba devastada, literalmente y espiritualmente. El pueblo estaba desconectado de Dios. Pero esta última parte a mí me encanta y quiero compartirla para que usted la vea conmigo. Cuando él vino ante Dios e hizo oración de reconocimiento que habían pecado, habían fallado, ahora le pide a Dios que escuche, que preste oído, que abra sus ojos, que observe lo que ha sucedido por causa de la desobediencia. Acuérdese que él vino ante Dios, pero mire cómo viene ante Dios. Note la última parte del verso. Note bien. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias.
¿Qué le está diciendo? Yo no vengo delante de ti a rogarte, creyendo que ahora, de mi parte y de este pueblo, estamos viviendo en justicia. Yo no puedo venir delante, no vengo delante de ti ahora, creyendo que ahora que nosotros hemos hecho cosas que nos dan ahora el derecho de venir delante de ti, segundo, de recibir lo que te estamos pidiendo. Mire lo que reconoce nuestro hermano Daniel, que cuando vino a Dios, él le dijo, yo no vengo, en otras palabras, a hablar contigo, a elevar mi ruego ante ti. Yo no estoy elevando nuestros ruegos ante ti confiados en que nosotros somos justos, porque él está reconociendo, incluyéndose él, junto con el pueblo, que había fallado y habían desobedecido y estaban apartados de Dios. Note ahora lo que le dice. Lo segundo, en otras palabras, cuando yo elevo y elevamos nuestros ruegos ante ti, no lo hacemos confiados en nuestra justicia, sino como lo hacemos dependiendo de tus misericordias, de tus muchas misericordias, del perdón que tú nos puedes dar, de la restauración que tú nos puedes dar, de la mano que puedes extender para que todo se rectifique y podamos una vez más, nuevamente, tener esa conexión, esa intimidad y esa relación contigo. ¿Qué nos enseña Daniel? Que tenemos que reconocer. ¿Qué nos enseña Daniel? Que tenemos que sacar tiempo para hablar con Dios. ¿Qué nos enseña Daniel? Que Dios está ahí y que podemos venir delante de Él. Y lo último que nos enseña Daniel, después de todo lo mucho que nos ha enseñado, es que nunca vengamos ante Dios con una actitud de justificados, de que estamos viviendo en justicia, de que estamos viviendo, tú sabes que todo el mundo, como el fariseo allá en el templo, este es así, pero yo no soy así. Tenga cuidado con la justificación. Siempre que vengamos al Señor, la recomendación es, como dijo nuestro hermano Daniel, venimos dependiendo de tus muchas misericordias, de tu amor, de tu perdón, de tu restauración que puedes hacer en nuestras vidas. Dios te bendiga mucho. Es un placer, una vez más, ha sido un placer poder estar con ustedes una vez más y por favor no se olvide que el domingo, si el Señor así lo permite, regresamos para estar en este lugar y vamos a estar orando, pidiendo al Señor que podamos una vez más compartir esta palabra del Señor. Ya yo creo que podemos continuar, creo que nos quedan algunas cositas con relación a la oración y queremos también felicitar a las madres en ese día y orar al Señor por cada uno de ustedes. También en esta hora tenemos a alguien que quiere que oremos. Vamos a estar orando en esta hora por hermana Miguelina, por su nieta que tiene una infección en la garganta. Vamos a estar orando por hermana Miriam y por sus hijos y familia y las vidas que le mencioné anteriormente, que vamos a estar orando por cada una de ellas. En esta hora nos unimos, ahí donde usted está, únase conmigo a orar. Recuerde, estamos hablando de oración. Cuando sacamos tiempo para hablar con Dios, Dios saca tiempo para escuchar y hacer lo que solamente Él puede hacer. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, presentando, Señor, estas peticiones de cada uno de nuestros hermanos, por sus familiares, por cada uno de ellos, para que tu mano de bendición, Señor, siempre esté extendida, como solamente, mi Señor, tú la puedes extender sobre cada corazón. Trae fortaleza, salud, bendición, restauración, perdón, Señor amado, Dios mío, ese arrepentimiento, esa humillación, para que siempre mantengamos, Dios mío, esa comunión, esa intimidad contigo. Señor, perdona el pecado, perdónanos si en algo hemos ofendido, si hemos hecho algo desagradable, perdona a tu pueblo. Ayúdanos, Dios, para reconocer día tras día, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. No venimos a ti justificados, Señor amado, en nuestras acciones. No venimos, Señor, delante de ti, Señor amado, justificados
en lo que nosotros queremos que somos o hacemos. Venimos a ti confiando en tus muchas misericordias. Extiende tu mano sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada, Señor, enfermo, por cada uno alrededor del mundo que en esta hora sufren por estas epidemias. Extiende tu mano gloriosa y sabemos que tú lo haces porque tú tienes el poder. Gracias, te pido por esta tu palabra, Señor, que haya sido y continúe siendo, Dios, en estas grabaciones de bendición a toda vida que escuche tu palabra, Señor amado, poderosa. Gracias y por Cristo te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Recuerde, el domingo próximo a las 12 del mediodía regresamos para estar aquí una vez más con ustedes. Dios les guarde y que descansen.